30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en la Cancillería del Reich, nombrando presidente al almirante Karl Dönitz y canciller a Joseph Goebbels, quien se suicidó al día siguiente, después de asesinar a su familia. El 2 de mayo, las fuerzas alemanas en Italia se rindieron, y el 7 de mayo a las 02:40 de la mañana hora local de Alemania, se rindió incondicionalmente a los aliados, terminando la guerra en Europa. Japón seguía resistiéndose, pero no fue hasta que Estados Unidos decidió lanzar las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cuyos nombres eran Fat Man y Little Boy. Gracias a los bombarderos estadounidenses, Japón decidió rendirse oficialmente, y esto puso fin al conflicto bélico más sanguinario en toda la historia de la humanidad, con cifras de entre los 55 y 60 millones de personas fallecidas. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Europa cambió completamente el panorama geopolítico del continente americano. Por ejemplo, cuando Estados Unidos salió de la guerra como una superpotencia, con gran influencia política y económica sobre los países de la Europa occidental en los primeros años de la Guerra Fría. Al finalizar la guerra, Estados Unidos contaba con un moderno ejército y con una superioridad tecnológica, así como una pujante economía. En su avance hacia Alemania, la Unión Soviética había ocupado militarmente a todos los países de Europa Oriental, a excepción de Grecia y Yugoslavia. Aunque la Unión Soviética fue clasificada como una superpotencia, a diferencia de los Estados Unidos, este país sufrió fuertes daños en su infraestructura por la guerra, aunque muchas fábricas de Alemania fueron desplazadas del este en la posguerra. Las grandes bajas civiles y militares dejaron profundas huellas en el colectivo soviético, aún apreciables. Los estados bálticos fueron anexionados por la Unión Soviética, que también tomó territorios de Polonia, Rumania y Finlandia. Reino Unido vio debilitado su control colonial después de la guerra, perdiendo también su influencia en la Europa Oriental. Las bajas británicas fueron elevadas, y aunque las ciudades británicas no fueron completamente destruidas como lo fueron algunas ciudades alemanas, los daños fueron terribles. Francia perdió su posición de potencia debido al decepcionante papel que jugó en la guerra. Al igual que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, Francia recibió una zona en la Alemania ocupada, pese a la inicial negativa soviética. Mientras tanto, la Alemania nazi, ocupada por las 3 potencias aliadas más Francia, perdió el 25% de su territorio en favor de Polonia y la Unión Soviética. En 1949 fue dividida en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Durante la Guerra Fría, estas 2 naciones compitieron en todos los campos, excepto el militar. Con una mejor economía y mayores libertades, Alemania Occidental fue el destino de muchos alemanes orientales, lo que motivó la construcción del Muro de Berlín. Al tambalearse el bloque del Este, el gobierno de Alemania Oriental se debilitó también y finalmente abrió sus fronteras. Alemania se reunificó en 1990. I was a good soldier, one among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms, in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttles set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path
somewhere better.